10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Protagonista del día, Juan Manuel Serrano Quintana. Juanma Serrano. Seguramente, así a bote pronto no le conozcas, los periodistas que llevamos tiempo en esto, sí. Fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en los tiempos en los que Pedro Sánchez era más o menos abierto al público. Es uno de sus amigos personales más cercanos. Uno de los hombres de máxima confianza antes y ahora del presidente del gobierno. Cuando el presidente del gobierno estaba en Ferraz, en el PSOE, luchando, el Peugeot, ¿te acuerdas? Bueno, pues su hombre de agenda, de gabinete, de contactos, el que organizaba los off the records, el que te recibía cuando ibas a entrevistar a Sánchez, yo lo he hecho, era Juanma Serrano. Bueno, pues cuando Sánchez consigue llegar a Moncloa, Juanma Serrano deja Ferraz y pasa a ser presidente de Correos. El subidón de pasta no está mal. Bueno, este hombre también estaría implicado en las cloacas de Leire Díez y Santos Cerdán. Es lo que sabemos desde hoy. Era, por así decirlo, un secreto a voces. Según la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, la contratación de Leire, la fontanera, en Correos, se realizó a través de Juanma. Creen que fue un fichaje estratégico, directora de Relaciones Institucionales con esa pinta, para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos. Y aquí enlazan con la SEPI. Claro, Correos es de la SEPI, no lo olvidemos. Esto lo sabemos a través de conversaciones captadas por la UCO entre el propio Juanma Serrano, la Leire y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Vaya tres patas pa' un banco. La Guardia Civil otorga a Serrano un papel, dicen, preeminente, entre comillas, y una participación activa junto a Leire Díez para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al gobierno. Te recuerdo que hace unos meses Juanma Serrano compareció en la Comisión de Investigación del Senado, presidente de Correos, y mira tú, se negó a declarar. Señor presidente, señorías, desde el máximo y profundo respeto que me produce comparecer ante esta alta institución del Estado y desde el profundo respeto que muestro en este acto a todas y cada una de las dignísimas señorías que aquí se encuentran, les manifiesto mi decisión irrevocable y firme de no responder a ninguna de las preguntas que se me formulen. Me encanta. Respeto, dignísimas señorías, desde el profundo... Una pedorreta, un poquito más y le queda así. Bueno, la UCO le ha pedido permiso al juez para estudiar el contenido del móvil, también el de 3 trabajadoras más del PSOE por su presunta participación en esta trama. Se trata de la gerente Ana María Fuentes y de 2 administrativas de Ferraz. Bueno, a todo esto te cuento un par de píldoras para completar la ración diaria de casquería. 1. La Fiscalía de Madrid vuelve a pedir la absolución de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés. En un escrito dicen que no aprecia indicios de delito y que no lograron ningún tipo de beneficio personal. Además, la Fiscalía ha recurrido la retirada del pasaporte de Begoña Gómez. Y 2, novedades también en la Fiscalía sobre Almudena Lastra, aquella fiscal jefe de Madrid que osó enfrentarse a Álvaro García Ortiz en el caso de González Amador, la pareja de Díaz Ayuso. Bueno, Almudena Lastra ha presentado un recurso ante el Supremo contra la decisión de no renovarla al frente de la Fiscalía de Madrid. Te recuerdo que tras la condena al fiscal general, su sucesora, Teresa Pera Mato, directamente la decapitó. Así está el patio. Comentamos. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE, estar informado. Maite Alcaraz, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Antonio Arráez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto de importante es en toda la película, quizás el más desconocido ante la opinión pública? Juanma Serrano. Antonio. Para mí es muy importante porque la relación de Juanma Serrano con Pedro Sánchez viene de largo
yo creo que se puede clasificar de amigos de juventud. Fue el director de gabinete cuando Pedro Sánchez fue el secretario general del PSOE antes de llegar a la presidencia del gobierno, y luego, como recordabas tú antes, terminó en Correos. Pero además de todo esto, queda claro con las conversaciones que hemos conocido hoy que formaban un equipo. Es decir, que Leire no era Antoñita la fantástica, que se dedicaba a jugar al periodismo de investigación, que se inventó aquello del libro, que dio una rueda de prensa un tanto estrambótica, sino que formaba del equipo de Juanma Serrano, que la llevó a Correos, que la solicitó y que luchó para que se fuese entre su equipo, y que tenía una relación muy intensa con ella, con lo cual Cerdán, Juanma Serrano, Vicente Fernández, Leire formaban un equipo del que Pedro Sánchez tiene que dar alguna explicación. Maitechu. Pues es importantísimo, efectivamente, es una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez. Creo que escala ese sumario que se está investigando en la Audiencia Nacional, por un lado, pero también en un juzgado de instrucción, escala un paso más y acerca este asunto a Pedro Sánchez, porque efectivamente, como bien ha relatado Antonio, es su mano derecha. Por cierto, luego lo podemos desarrollar, pero fundamental, la mujer de Juanma Serrano. Se llama Isaura Leal, fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, muy amiga de Pedro Sánchez. El matrimonio salía con el matrimonio Sánchez-Gómez, y creo que es fundamental en todo lo que ocurrió después. Ahí viene la periodista que hizo local tantos años, ¿eh? ¿Qué te crees, que los pájaros maman? ¿No? ¿Como tú, Antonio? ¿Qué te crees, que no sabes de lo que habla? Yo no. A esta hora en la linterna llega el enfoque de Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches. Buenas noches. Yo sé que estamos todos pendientes de los cuartos de final, que estamos todos en capilla, pero siguen pasando cosas, y cosas graves. Y lo más grave de todo es que nos acostumbramos a ellas. Porque hoy Pedro Sánchez, al terminar la cumbre de la OTAN, se ha subido al Falcon y se ha ido a Londres, donde se reunirá con su esposa para asistir a la graduación de su hija. Su esposa está imputada, con el pasaporte retirado. El juez le ha permitido recuperarlo exclusivamente para volar a la graduación de su hija. Pero es que mientras hacen este viaje de carácter exclusivamente personal, que ha costado bastante dinero al erario público, nos enteramos de un nuevo informe de la UCO que pone en el foco a Serrano. Serrano era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al que luego Pedro Sánchez colocó en Correos, donde hizo una gestión tan catastrófica que se saldó con pérdidas de 1.000 millones de euros. O sea que mientras está la pareja presidencial disfrutando la graduación de su hija, con la mujer imputada, otro ex número 2 de Pedro Sánchez va camino de tener problemas muy serios con la justicia. Pero ya lo vemos con normalidad, como si fuera normal. Gracias, Jorge. Te escuchamos mañana a partir de las 6 en Herrera en COPE. Maite, tú proponías hablar precisamente más en profundidad, y ampliamos, como habías apuntado, de este informe de la UCO sobre Juanma Serrano. El gobierno no se pronuncia. Desde el PP apuntan directamente a la responsabilidad de Pedro Sánchez. Escuchad a Miquel Tellado y a Cuca Gamarra. Sánchez, que es el auténtico capo de toda esta corrupción. Todo es culpa de Sánchez, nada sería posible sin Pedro Sánchez. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Esto no es que Sánchez no sepa nada, sino que él es el centro de todas las tramas. Defiéndete. Por eso decía que creo que es bastante importante este informe de la UCO, que por cierto es demoledor. Hay más de 9.000 mensajes que se intercambian Leire Díez y Juanma Serrano. Insisto, todo esto tiene mucho que ver porque hay 3 mujeres que son muy amigas en el Partido Socialista, que son Cristina Narbona, que hoy tenía que haber declarado y se ha aplazado por el fallecimiento de su padre la declaración, que es actual presidenta del Partido Socialista Obrero Español, y Isaura Leal, la mujer de Juanma Serrano, y Leire Díez. Recordad que cuando salta el asunto de Leire Díez, la propia Cristina Narbona dice que se ha decepcionado mucho con esta amiga, ¿no? Pues estas 3 mujeres cercanas al poder socialista conforman un núcleo que yo creo que es el origen de todo esto. Juanma Serrano efectivamente acompaña al entonces secretario general durante muchísimo tiempo, hasta
que gana la moción de censura, y ahí también hubo un problema entre ambos, porque todo el mundo pensó que Serrano se iba a ir con él a Moncloa y terminó mandándole a Correos, que no era, como bien decía Ángel, no era mal destino, Correos al que hundió con un déficit de 1.500 millones, y pone a Iván de jefe de gabinete. Iván Redondo, iba a decir Iván Alonso, pero Iván Redondo de jefe de gabinete. No, y ahí también no jodas, nos quitan de aquí. y hubo un problema entre ambos precisamente por eso. Dicho lo cual, yo creo que los mensajes son demoledores, Ángel. El informe de la UCO señala que no solamente en la parte de las mordidas de la SEPI tenía un papel fundamental Serrano, porque por Serrano pasaba todo, y sobre todo lo importante era la institución que dirigía, Correos, que como tú bien has dicho forma parte de la SEPI. Necesitaban una mano o un brazo por lo menos en una institución que manejara un gran presupuesto, y Correos si no es la primera, está entre las primeras empresas públicas del Estado. Y luego también en esa función que tenían las cloacas de Leire, de acabar con todos los sumarios que estaban investigando al entorno del presidente del gobierno, y que todo eso lo hiciera la mano derecha de Pedro Sánchez. Y volvemos otra vez, porque esto es muy recurrente, ya lo dijimos con Ábalos, lo hemos dicho con Santos Cerdán, pero hombre, es que estamos hablando de una persona que es amigo de la juventud, que era el que le prestó el coche. No fue un Peugeot, fue un Mercedes en el que se movía una frase hecha. Pedro Sánchez. Claro, se dijo lo del Peugeot, pero era un Mercedes de clase A, un estupendo Mercedes blanco que tenía Juanma Serrano, y era el que le llevaba a todos los actos. Por tanto, yo puedo aquí decir que Pedro Sánchez lo sabía y que estaba al tanto de lo que ocurría. Yo no lo puedo confirmar, pero claro, se está estrechando demasiado el cerco en torno a él, y todo pasa además esos 5 días en los que Pedro Sánchez dice que, oye, a mi mujer no se la puede perseguir judicialmente, y toda esta trama se pone en marcha. Supéralo. Fíjate, hay cosas que pueden servir a Pedro Sánchez para excusar su conocimiento, que es como, bueno, el jefe nos va a poner un monumento, vamos a ver qué hacemos, hay que hacer algo, y es en torno justo a esos 5 días. Alguno de ellos dices, como dimita, esto va a ser un desastre, porque claro, se quedaban todos en la calle si había una nueva dirección del partido y del gobierno, y sí que parecen esos mensajes, otros quizás le inculpen, la justicia lo dirá, como que son un grupo que dicen vamos a hacer todo lo que podamos para salvar a Pedro Sánchez y que no se vaya y que no dimita, ¿no? Vamos a garantizar su continuidad. Esto lleva a, lo está investigando la justicia, posiblemente cometer delitos, y esto lleva a que, claro, no dimite nadie y aguantan con todos porque son un equipo. Desde la directora general de la Guardia Civil, a Leire, a Cerdán, que dimite una vez que ya la justicia le llama y le dice vente un rato a la cárcel, Juanma Serrano. Forman todos de una intención, de un proceder. Está por ver lo que dice la justicia sobre posible financiación irregular, está por ver sobre beneficios personales, pero está claro que ellos se movieron para ir contra los jueces, los policías, los jueces civiles que estaban investigando asuntos del presidente del gobierno. Y esto, aunque es difícil demostrar que Pedro Sánchez lo sabía, y es posible con estos indicios que yo apunto que no lo supiera, aunque sí, indudablemente yo creo que sabía que se estaban moviendo. Para mí la frontera está... No sabes hasta dónde. Eso es. Claro. ¿Dónde está la legalidad y la no legalidad? Es decir, que se muevan para investigar si hay algo que se está haciendo mal. Caso Juez Peinado, por ejemplo, puede tener hasta lógica, claro, que cometan un delito. No, y eso es difícil que lo autorice, pero bueno, eso ya se verá. Pero fíjate, esta tarde desde Moncloa no han dicho nada, pero no han dicho nada oficialmente. Las famosas fuentes D sí que han dicho que esto que se está investigando ahora y estos informes de la policía son posteriores a que Juanma Serrano fuese el director de gabinete de Pedro Sánchez. Sí, claro. Era director de Correos, era presidente de Correos. Mucho más grave. Pero es una excusa de decir, pero sí, ¿realmente te vas a salir de esta con todo el lío que hay con esta milonga? Esto es como cuando Carmen Calvo dijo, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, ya, pero era Pedro Sánchez, pero no era, ¿te acuerdas? Algo parecido. Sí. Es que era como secretario general o Pedro Sánchez. Sí. Entonces, el presidente de gobierno creo que era que no había mentido, el secretario general era otra cosa. Y esa es la clave. Yo creo que hay una responsabilidad política cada vez más evidente que si sumas a todo el parque,
un ministro ya condenado, un exministro ya condenado, una investigación por aquí, ahora esto. La directora general de la Guardia Civil pues pone en una situación política a Pedro Sánchez de extrema debilidad. Y ahora vamos a ver también qué dice ese teléfono de Ana María Fuentes, la gerente del Partido Socialista, porque claro, todo esto va encaminado a que estamos hablando de cargos como Serrano, que ya no estaban en el Partido Socialista y no tenían un cargo orgánico, pero acababan de estar y había manejado todo, y luego tenemos a una actual gerente, que también se está investigando, cuyo móvil se va a volcar. Que sigue de gerente. Y sigue de gerente, que ni siquiera ha pedido excusas el presidente del gobierno por decir, bueno, pues a lo mejor esta señora hay que apartarla un tiempo y saber exactamente qué responsabilidad tenía. No, ahí sigue ella, sigue la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Pero es González. que si esa no dimiten, perdóname Maite, es una pandemia. Es decir, es que estamos hablando de 5 o 6 cargos importantes que tienen que dimitir. Y casi todos ellos, o muchos de ellos, PSOE de Madrid. Exacto. De donde procede, por cierto, Pedro Sánchez. Él tiene todos sus amigos aquí, porque efectivamente a Isaura Leal y a Serrano los conoce en Madrid, a Mercedes González, efectivamente, cuando fue concejal de Madrid. Este es el núcleo que le acompañó más íntimo, y luego se sumaron los Ábalos y compañía, que fueron, voy a decirlo finamente, los desechos de Tienta, porque luego se ha demostrado que no era un equipo para llegar al gobierno como llegó. Es verdad que llegaron al gobierno casi, iba a decir sin querer, no, lo querían, como pero llegaron, sí, era un equipo para llegar como llegaron. Exacto, pero vamos, que no estaba ni formado, ni tenía la solidez que tenía que tener. Y claro, luego se ha demostrado, los Santos Cerdán, los Ábalos y compañía, es que eran de serie B. La gente que acompañó a Pedro Sánchez, como Paco Salazar, eran de serie B, del peor cine, vamos. Cuando el oficialismo del PSOE apoya a Susana Díaz, todos los parias del PSOE en todas las agrupaciones municipales y autonómicas apuestan por Sánchez porque no tienen nada que perder. Ese es el caso también de Ábalos en Valencia, que era el segundo o el tercero de la fila, pero tenía un grupo y él supo moverse por ahí. Santos Cerdán era de los que más mandaban entonces, porque en Navarra sí que él ya tenía poder en Navarra, sí. Poder. Pero son muchos los líderes que apoyaron a Pedro Sánchez porque era el todo o nada. Es decir, si gana Susana Díaz, yo no voy a hacer carrera política, si gana este igual sí. Porque y tú has dicho una cosa muy interesante, Antonio, entre las muchas que dices, y es que... Tú ni te has dado cuenta, Ángel. Y es que Serrano y compañía temían que si perdía el poder Pedro Sánchez, se iban a la calle. En otros casos, no digo yo que cuando viene un secretario general al Partido Socialista o un presidente al Partido Popular nuevo, siempre se cambian los equipos, fundamental, pero sí hay una base y tal. Pero aquí se sabía que fue Pedro Sánchez contra todos, es decir, el día que Pedro Sánchez cayera, los que estaban con él iban a ser unos parias, los iban a echar inmediatamente. Y por eso se ponen en marcha encabezados, que iba a poder salir mal, con Leire Díez de cabeza de cartel. Que tú seas capaz, por ejemplo, que lo he comentado yo antes, la directora general de la Guardia Civil, llamada como investigada, y que tú digas que no pasa nada, que lo van a explicar todo, pero es que es un juez, es que tú no puedes tener la institución dañada de esa manera, y no es un caso, son varios los que te están investigando. Tú no puedes tener a la secretaria de Finanzas del partido investigada. Es decir, y a la presidenta de la SEPI, no olvidemos, no solamente Vicente Fernández, la actual. Y a los dos anteriores. Pero la actual. O sea, hay 3 mujeres que están, por mandato de Pedro Sánchez, desestabilizando 3 instituciones importantísimas del Estado. Me decía una persona muy vinculada a los juzgados, decía, o sea, Peinado es lo mejor que le ha pasado a Pedro Sánchez, porque es un argumento para poner en duda la justicia. Pero el resto son magistrados que están tomando decisiones muy bien medidas. Hacer al progre. Claro, entonces... Le llamaban Ferraz. Ante esa, sí, pero que dices, bueno, es que estamos ante un Peinado, pero es que hay 2, 3 jueces de la Audiencia Nacional que te están investigando y están tomando decisiones muy contundentes, muy definitivas. Y tú dices, no, da igual, vamos a declarar que lo vamos a explicar. Pero, Antonio, ¿sabes? Aprovechan precisamente lo que acabas de decir. La más cuestionable puede ser la de Peinado, por algunas de las decisiones que ha tomado, porque a lo mejor ha sido desproporcionada las medidas cautelares, lo del pasaporte y lo demás, no porque no haya material probatorio para por lo menos investigar a Begoña Gómez su comportamiento
absolutamente antiestético y con falta de ética pública, que eso yo creo que está más que demostrado. Pero efectivamente se agarran a eso porque es una manera de engañar a la parroquia y decir, es que vienen a por nosotros. No vienen a por vosotros, es que efectivamente hay jueces con una trayectoria, la Sala Segunda del Supremo que ha condenado... Sin prevaricar, Peinado puede tomar decisiones de investigación, ya veremos a dónde llega ese caso, que yo creo que no hay mucho caso, lo opino personalmente. Pero el resto de casos son muy contundentes, con lo cual tú dices, no, va a ir y lo va a explicar. Pero sí que hay conversaciones del que fue tu también iba a explicar Zapatero, lo dijo el propio Sánchez, Zapatero se va a explicar. Luego el propio Zapatero se lo dice al juez, que se mete en la boca del lobo y dice, no, yo en una semana, a lo sumo 10 días, creo que dijo algo así, lo tengo ya llevamos 20 y no ha dicho nada. Y el gobierno, que estaba esperando a que diera explicaciones, el expresidente, no dice absolutamente nada. Es que de verdad, quiero decir, es imposible, están rodeados. Es una buena expresión. Por la fachofera. Están rodeados. Por la fachofera. Bueno, se han rodeado ellos mismos. Ellos son los que han encendido, han hecho un círculo de fuego para protegerse y lo han encendido ellos. Cambiamos de tercio. Tu propuesta, Antonio, la encuesta que ha publicado hoy el CIS catalán, para entendernos. El PSC ganaría las elecciones, aunque perdería 10 escaños, ojo. Segundo quedaría Esquerra, pero muy cerquita, muy cerca, y esta es la noticia, Alianza Catalana. Para quien no sepa, esto es lo de la señora esta Oriols, que es ultra, ¿cómo decirlo? Ultraderecha independentista. Sí. ¿Puedo definirla así? Y xenófoba. Claramente, sin esconderlo. Cuarto, Junts, con el PP y Vox, casi empatados los tres. Junts, PP y Vox. Este es el panorama, Antonio. Sí, a mí tiene un comentario que no es necesario que sea muy largo, pero que sí que hay que destacar, y es que Alianza Catalana se convierte en la tercera fuerza política. Pero hacemos progresista y reformista de Cataluña, ¿eh? Cuidado, porque además esto... Pero con este mapa, ¿es gobernable? Bueno, es gobernable con un PSC-RC. No, y necesitarían a la CUP, ¿eh? Si estarían sumando a la CUP. Necesitan sumar a la CUP, ¿eh? Bueno, que ahora no la tienen. Pero es que baja 10 escaños, ¿eh? Sí. Bueno, pero PSC, común, bueno, y la CUP seguramente para... yo me quedo con la Alianza Catalana, que es un reflejo de cómo está la sociedad española y el votante español, que apuesta, en el caso de este partido, por un partido que no esconde su rechazo al migrante, que es independentista y que lo dice claramente, y que se convierte por encima de Junts en la tercera fuerza política en Cataluña. Y Junts peleándose, que yo creo que esto es lo que justifica. Hubo un momento en el que todos decíamos, no, es que Junts tiene encuestas internas, están preocupados por el avance de Alianza Catalana, pues aquí está. Por eso dejó de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. Por eso el gobierno de Pedro Sánchez pensaban, bueno, dicen que no, pero luego nos apoyarán el techo de gasto. No el techo de gasto de ahora, el techo de gasto de hace 2 años, cuando empezó esta fiesta. Ellos lo vieron venir y se ha cumplido. Y Junts, que procede de la antigua CiU, de Convergencia y Unión, que fue un partido hegemónico, tomó, yo recuerdo aquel día, una mala decisión de ir con Esquerra, con aquello que hicieron para el independentista, el Procés. No recuerdo ahora cómo se llamaba, Juntos por Cataluña, creo que era. O no, eso es ahora. Eso es ahora. ¿Cómo se llama aquello? El CAT, ¿no? No, ¿cómo era? Junts... Ahora, es que como se han cambiado... Junts-per-Cat. Y fue una mala decisión y lo están pagando y lo siguen pagando. En cualquier caso, a mí me preocupa que un partido del perfil de Alianza Catalana se consolide en una autonomía de España. Sí, y no solamente por el perfil que tú apuntas, xenófobo, ultra, en fin, un partido que es hostil con muchos derechos que tenemos consolidados, sino también por su independentismo, porque Ángel es que tiene esa doble faceta. Estamos hablando de un partido que probablemente... Fíjate, perdona, Maite, que coge votos de Junts y de Vox. Exacto. Esos son sus números. Claro, son sus dos facetas, sus dos caras, ¿no? Probablemente si estuviera en manos de este partido volverían a intentar un golpe independentista como el que se produjo en octubre de 2017. Si Alianza tuviera al final un poder que, hombre, tendría que superar también al PSC. Pero te diré una cosa, fíjate, yo creo que la conclusión de este CIS catalán
es todos los pagafantas de Sánchez les ha ido muy mal, salvo a uno, que es Bildu. Bildu, callado, jamás ha mostrado a qué acuerdo llegó con Pedro Sánchez. Acuérdate que ya lo dijo Otegui, apoyaremos los presupuestos si hace falta por presos. Por presos. Pero oficialmente no hemos conocido en qué ha consistido. Sabemos que estuvo Santos Cerdán, que es uno de los hacedores de ese acuerdo, pero no hemos sabido en qué ha consistido. Está callado y es el único que sigue subiendo en todas las encuestas, que el PNV lo tiene ya marcado directamente. O sea, el PNV se la juega ahora en las próximas elecciones vascas. Pero es verdad que Esquerra Republicana también sufre un bajón, no muy grande, pero sufre un bajón. Junts ha hecho un mal negocio. Junts, el día que le prestó los votos a Pedro Sánchez en el 2023, con la idea de que, bueno, aquí en un año hay amnistía, está Puigdemont ya circulando por vino, pero se tuvo que ir, poco menos que va a ser un héroe y tal. No ha podido venir. Junts está absolutamente machacado. Ha tenido además que retirarse del apoyo que tenía Pedro Sánchez porque, claro, ya no le encaja nada de lo que le propone el presidente y está además en un callejón sin salida porque a Junts le gustaría probablemente apoyar una moción de censura y poderse cargar a Pedro Sánchez, que le ha hecho mucho daño, pero no puede, porque entonces ya sí que se hunde. Hasta siendo Junts, me resulta imposible acabar votando a un tío que sigue escapado en Waterloo. Pero mira, me decían a mí una persona que conoce bien a los líderes de Junts que dicen, a ver si ya le dan la amnistía a Puigdemont, viene a Cataluña para irse del partido, y para que empecemos una nueva etapa. Apuntas tú el desgaste de Junts por haber apoyado a Pedro Sánchez y desde luego que parte será así. Pero Junts también es un ejemplo de dentro de la falta de respeto al militante y a la dirección del partido más allá del líder supremo. Porque Junts se ha movido. Es decir, lo que negocia Junts y en lo que está centrado Junts, y ellos lo saben bien, y en Cataluña se sabe bien, es Puigdemont. Entonces dice, no, si consigo que vuelva Puigdemont, paso por casi todo. Entonces tú no puedes hacer de la política de un partido la defensa de un individuo como si fuese el propietario de ese partido. Si quizás hubiesen cambiado de partido, de líder, si quizás hubiesen hecho otro tipo de política, pues a lo mejor les habría ido mejor. Pero es que Junts hoy en día es el abogado de Puigdemont. Es el partido que defiende al líder supremo y poco más. Yo te digo que Puigdemont volverá, pero cuando vuelva ya no va a tener prácticamente partido. Es que no va a haber partido. Efectivamente, va a estar Miriam Nogueras y 3 amigos y no va a tener ningún tipo de base electoral porque efectivamente le ha robado la tostada, le ha comido la tostada Silvia Orriols, que es mucho más independentista, mucho más xenófoba, mucho más ultra, con lo cual, y luego esto ya es una última reflexión. Los partidos tradicionales tendrán que hacerse mirar por qué los ciudadanos siguen votando y cada vez más a estas marcas tan populistas que intentan cambiar las reglas del juego y además que son antisistema, porque estamos hablando, claro, es que Vox al lado de Silvia Orriols es moderada, es que esta señora quiere tirar al mar a los inmigrantes, poco menos. Ojo que puede ser segunda fuerza política en Cataluña. Por eso digo. Ni más ni menos. Dejadme 2 minutos, que ahora vengo. Hola, Palo. ¿Ya has vuelto? ¿Quieres ahora vuelto? No, ahora voy. Ya lo dijiste tú dónde ibas. Mensajito de Línea Directa. Sí, te voy a contar una notición, aunque, bueno, seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alguien que viste velilla sabe que detrás de cada... ¡Gol! Hay más que un buen pase. Hay un jardinero que peinó el césped con mimo, un técnico que colocó cada foco y todos los trabajadores que mueven el mundo y el fútbol. Velilla, número 1 en vestuario laboral. Teleno, el verdadero sabor del agua. Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tu cuerpo sigue aquí, pero tu cabeza lleva días en la playa, pensando en agua cristalina y en no saber ni qué día es. En Atrápalo tienes destinos como Riviera Maya, Túnez, Cabo Verde o Punta Cana desde 517 euros por persona. El verano empieza cuando lo reservas. Y ahora con hasta un 35% de descuento en viajes. Atrápalo. Eran las 22:14 cuando Ana le hizo una perdida a su novio. Una misteriosa llamada que lo cambiaría todo. Porque a esa hora, Ana llevaba 2 horas muerta. Un crimen no se resuelve hasta que tienes todas las piezas. Escucha la nueva temporada de ¿Por qué matamos?, el podcast de Carlas Porta, ya en Audible. El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es. Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo. Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no? Ya tenemos un consejo específico. Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde. Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Pero yo dije, esto es bisutería, pero además de verlo, ¿verdad? Con Cristina López Slichting. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Tiempo de análisis, tertulia, con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Permitidme que me salga del carril y mira que me parece terrible que ya no nos acordemos del terremoto en Venezuela. Hace solo 2 semanas, oye, casi ni un breve. Nos vamos hasta Caracas porque se cumplen, como digo, 15 días del doble terremoto que asoló sobre todo el norte del país, el estado de La Guaira. No queremos olvidarnos del tema. Ya no acapara titulares, pero para nosotros sí. Nuestro corresponsal en Venezuela es Jorge Benedra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Saludos, Ángel. Si bien, como lo has dicho, los terremotos que han azotado al país hace 2 semanas han dejado ya al menos 3.811 muertos y 16.740 heridos, de acuerdo con el balance más reciente divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Además, hay unos 17.907 personas sin vivienda y para atenderlas se han dispuesto ya de unos 87 campamentos transitorios. Justamente hoy COPE se encuentra en uno de ellos haciendo una visita y buscando un poco las condiciones de la gente que está albergándose en estos sitios, en este campamento principal donde me encuentro, en Maiquetía, en el estado de La Guaira, que es como el piloto de todo este proceso. Hay alrededor de unas 1.800 personas acompañados con diversas organizaciones internacionales como la UNICEF,
como la Organización Internacional de las Migraciones, entre otras. Hasta la fecha ya se han registrado desde hace 15 días 102 réplicas, hay más de 30.000 efectivos desplegados y 44.000 rescatistas que apoyan estas tareas de atención del siniestro. Jorge, yendo a lo más importante, 3.800 muertos, ¿no te parece una broma macabra, la cifra? Bueno, es una cifra, como hemos dicho, oficial. En realidad, cuando estás en el terreno, cuando empiezas a escarbar, a hurgar, a meterte en lo profundo, te das cuenta que esa cifra probablemente se vaya a multiplicar. Ya hay muchas proyecciones por parte de organizaciones internacionales, incluso la ONU, en cuanto a desaparecidos, poco a poco ha ido multiplicando la cifra. Y como tú bien dices, Ángel, parece una cifra que simplemente pudiese señalarse de una zona del estado de La Guaira. Por ejemplo, te puedo decir que donde está la zona de Caraballeda y Caribe, donde estaban la OPP 26, 27, 33, que han sido muy sonadas en los medios de comunicación, donde habían grandes edificaciones de la Misión Vivienda. Nada más en ese sitio habían alrededor de 2.700 personas. Y allí hay una gran cantidad de fallecidos en donde todavía las cifras oficiales no entran. Por lo que decimos que claramente esa cifra oficial se puede convertir en una pequeña parte del estado de La Guaira. Decenas de miles de muertos, y si no al tiempo, y si alguna vez sabemos la cifra oficial. Oye, desde el minuto 1 empezamos a ver, y no te digo días después, respuestas directamente improvisadas de la gente contra el régimen, contra las autoridades, contra la falta absolutamente de todo. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo están? Mira, yo lo he calificado como una especie de resiliencia, pero contenida con rabia. Es decir, la gente ha adoptado esta situación pese a las dificultades y a la catástrofe, a la imagen tan dura, con muchísima resignación, y ha puesto por delante las ganas de salir, de rescatar a sus familiares que posiblemente todavía puedan estar con vida, o por lo menos cerrar ese círculo de la vida y darles una digna muerte. El ciudadano, evidentemente, cuando lo tanteas, te dice claramente que se siente desasistido, abandonado, huérfano por parte de las autoridades. Creo que esas 48 horas fueron muy claves, esas 48 horas iniciales, cuando la gente esperaba ni siquiera una llegada técnica, sino simplemente el sentirse cercano, por ejemplo, por la fuerza pública, por la Fuerza Armada Nacional, un brazo, una mano amiga que ayudara por lo menos a sostener, a levantar un escombro para sacar a alguien fallecido o no. De manera que esto pinta a que existe un sentimiento que va a ser muy largo, un proceso incluso yo llamaría de duelo, cuando la gente caiga en cuenta del tamaño de la desgracia que ha tenido Venezuela en este episodio. Qué horror. Tengo por aquí a dos colegas. Maite. Buenas noches, Jorge, y enhorabuena por trasladarnos lo que está viviendo el pueblo venezolano, desgraciadamente, y todavía lo que queda, ¿no?, para que se pueda reconstruir. A mí me gustaría preguntarte por el papel de Estados Unidos, porque, lógicamente, no esperábamos nada de los actuales dirigentes de Venezuela, herederos de Nicolás Maduro, y sabíamos que efectivamente ni la logística ni lo que es la ayuda humanitaria iba a estar garantizada. Pero, hombre, uno piensa en Estados Unidos. Yo he visto imágenes de Diosdado Cabello saludando y con carcajadas incluso al jefe del Comando Sur de los americanos, que fueron enseguida a echar una mano porque tiene una gran capacidad logística. Siguen allí, siguen ayudando. Lo digo porque al final Venezuela es casi un protectorado de Estados Unidos. Ha quedado ahí en un limbo jurídico y Trump se garantizó que iba a ayudar al pueblo venezolano. No sé si eso ha ocurrido, si sigue ocurriendo o ha dejado de ocurrir en estos últimos días. Bueno, saludos. Evidentemente lo que dices no simplemente fue algo temporal, es algo que estamos viendo a diario. Es sorprendente. Yo creo que imposible para cualquier venezolano hace 6 meses apenas imaginarse
una embarcación militar en el puerto principal del estado de La Guaira, ver helicópteros despegar y aterrizar a cada momento del ejército americano, ver cómo las instalaciones de la pista principal del aeropuerto internacional de Simón Bolívar de Maiquetía está tomado a un costado con un gran campamento militar americano. La torre de control está siendo en este momento ejecutada y dirigida por grupos militares americanos, e inclusive vemos movimiento en lo que le llaman la rampa 4, que es la rampa históricamente utilizada por el gobierno, es decir, por el presidente de la República, manejada o transitada por efectivos militares norteamericanos. Es decir, es algo, como les digo, sorprendente ver el manejo que actualmente se está viendo por parte del Estado americano. Incluso el embajador, que ha tenido una actividad muy activa, lo vemos como prácticamente entra y sale de Miraflores como si fuera su propia oficina, dirigir imposible funcionarios públicos de la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez como si fueran parte de su propia administración. Eso no es algo simplemente que podemos decir desde esta tribuna, sino que es algo que se ve a la vista y que realmente, como digo, no deja de sorprender diariamente cómo de alguna manera ha habido un cambio de esquema, de escenario, de paradigma de la Venezuela antes del 3 de enero y la que estamos viviendo hoy, 9 de julio. Antonio. Sí, Jorge, buenas noches. Hablas de la presencia de Estados Unidos. Hablas de las conversaciones de los venezolanos que tienen que ver con el duelo que se está viviendo. Pero yo te quería preguntar, los venezolanos en estos momentos, aunque son muy difíciles, y la prioridad es salir de esta, ¿hablan también de política? ¿Se habla del posible regreso de María Corina Machado? ¿Se habla de unas posibles elecciones próximas? Mira, hemos también tratado de hablar con la gente sobre estos temas, pero que son muy lejanos frente a la catástrofe y frente a lo que se está viviendo. Lo que sí es repetido es ver cómo la gente tiene ese sentido, digamos, de rabia contenida, de desilusión, por esa no respuesta o esa poca respuesta tardía por parte de la fuerza pública venezolana, cuando el mismo día del evento la propia presidenta interina había declarado la emergencia y la zona de catástrofe La Guaira. Ese es, digamos, el comentario diario, todo lo que dice la gente, miradas, palabras, en cualquier parte cuando se habla de política es básicamente de esto. Creo que ha quedado todavía muy aislado el sentido de hablar del papel de la oposición política. Por el contrario, hemos también escuchado cómo la gente dice que ahora las elecciones sí la van hacer mucho más tarde de lo que se tenía proyectado, porque ahorita digamos que el objetivo es la recuperación de este Estado que obviamente deja una gran huella y una gran marca en el sentimiento venezolano. En fin, lo dicho, no nos vamos a olvidar de Venezuela. Ni que decir tiene, Jorge, que cuando tengas algo que contar, pues en la linterna te esperamos. Gracias, Jorge Benedra, cuídate. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel, y a todos en el estudio. Un abrazo. Buenas noches. Es impresionante el relato, ¿eh? Y es impresionante este oficio nuestro. Sí, que a además veces para mal. todo se sepulta, la actualidad nos va comiendo, nos olvidamos lo que es un día, un notición como este, que una tragedia tan absoluta, que además llovía sobre mojado porque es un país que ha sufrido mucho. Una falla, la falla del terremoto, sobre un Estado fallido. Que era fallido, efectivamente. Y un Estado, por cierto, que sigue en el limbo jurídico, que esto también hay que hacérselo mirar por parte de Estados Unidos, ¿no? Lo que iban a ser intervenciones, como ha pasado en Irán también, iban a ser intervenciones para devolver, entre otras cosas, la democracia a los pueblos que están oprimidos, se han quedado absolutamente empantanadas. Esta situación de Venezuela igual. El señor Trump hace declaraciones y casi está más de acuerdo con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge que con María Corina Machado. Impidió a María Corina Machado ir a Venezuela. Exacto, incluso en estas circunstancias. En fin, Cada vez está más claro que Donald Trump no se ha leído la Constitución ni siquiera de Estados Unidos, y si la ha leído no la ha entendido. Porque lo que está haciendo en Venezuela, a la vista de todos, porque ojo,
Estados Unidos siempre intervino en Sudamérica, incluso promovió algunos golpes de Estado, pero lo hacía con cierta vergüenza, lo hacía por detrás, lo hacía porque pensaba que ese gobierno comunista era un peligro para sus intereses, pero ahora interviene, se lleva detenido a un presidente y el papelón de un país, y el papelón de los que por se han mucho quedado que es un dictador, y deja a la segunda del presidente. Y la segunda del presidente acepta. A su hermano, aceptan y dicen, no, tú mándame para aquí barcos, el dinero, me lo ingresan en las cuentas de Estados Unidos y venga, tiramos para adelante. En fin. Oye, permitidme que cambie radicalísimamente de tercio, de tono y hasta de enfoque. Erdogan, anfitrión de la cumbre de la OTAN, ha regalado a todos los líderes de la alianza un revólver, literal, de verdad, una pistola de fabricación turca y 6 balas en un estuche como de superlujo. La pistola de Pedro Sánchez ya está en España, aunque él se ha ido a Londres. Interior informa de que la Guardia Civil la va a inutilizar, o sea que funciona, y que luego será almacenada como una pieza de colección. Esto lo ves con Santiago Segura en una peli y dices, venga, tío, se está pasando, ¿o no? Sí, o sea, hay que intentar viajar a la cabeza de Erdogan, o sea, el presidente, un jefe de Estado de un país que está en la OTAN y que en teoría es una autocracia, pero que en teoría se codea con las democracias europeas, que regale a sus invitados un revólver con 6 balas, si no me equivoco. Muchos de los invitados, he estado leyendo las crónicas y el de Bélgica lo ha dejado en la embajada porque ha dicho, ¿qué hago con esto? El del otro ha dicho, Canadá ha dicho, bueno, pues se lo doy efectivamente a mi ministerio, a mi secretario de Estado para que no sé qué. Otros se lo han llevado a su país y no saben ni lo que se han llevado. En fin, no sé qué grado de fanatismo tiene que tener un señor para, como marca Turquía, porque esto lo ha dado y lo ha regalado, además en una caja, en un estuche muy bonito, con la bandera. Si no regalas el Quijote. No, era para sacar pecho de las cosas tan buenas que tiene Turquía. En fin, estamos desquiciados. O sea, yo creo que hemos llegado a unos límites y estamos hablando de un jefe de Estado, efectivamente. Es mucho más que el hecho en sí, ¿eh? Claro, es todo un símbolo. Es un regalo con mensaje de cómo ve el mundo el señor Erdogan y cuánto le gustan las armas. El primer ministro británico ha tenido que renunciar al regalo porque no podía meterlo en su país. Y es inevitable que, si se me permite la nota de humor, que hayamos pensado en las joyas de Zapatero, porque yo cuando lo he visto... Sí, tú porque eres muy mal pensado. Menos mal que no le ha dicho, oye, ¿tú dónde guardas los regalos que te dan a ti? Toma, guárdamelo en tu caja fuerte, ¿no? Porque claro... Tú imagínate que en vez de un revólver con 6 balas, les regala a todos un collar con un joyo ahí puesto. Eso sí tendría mensaje. Hubiera sido espectacular. La verdad es que Turquía es un país que roza la democracia, es un miembro importante de la OTAN. La OTAN... Pero muy importante, sobre todo por su posición geográfica. Claro, la OTAN ha hecho una cumbre que no sé si ha servido para algo, que hemos escuchado al presidente, al emperador de Estados Unidos, decir que no le gustaba nada a España y luego estar 2 minutos escuchando a Sánchez dentro y salir diciendo, pues no, estos están muy bien porque ahora van a pagar mucho dinero. Es decir, es un caos. La OTAN siempre dice, Estados Unidos ha, digamos, pagado la defensa de Europa. Bueno, Estados Unidos ha dominado la OTAN porque le interesaba ser el jefe de la OTAN y utilizarla para sus intereses. Tras la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Claro, frente a la URSS, para frenarlo, para tener bases en Europa, es decir, que los europeos se han beneficiado y países pues como Francia o como España, cuando se incorpora, que dice, yo estoy segura, tengo a mis militares entretenidos, no me van a atacar, estoy protegida y me sale bastante barato. Eso es así, pero a cambio Estados Unidos refuerza que su intención ser el imperio del mundo y tener bases en todos los países y, digamos, dominar militarmente el planeta. Y eso ahora se ha roto y se reúnen cumbre tras cumbre. Escuchamos esta cumbre, a Trump. El problema está en que en esta cumbre yo creo que ha habido cosas importantes que nadie se ha atrevido a contar. Hasta Donald Trump ha dicho que España ha pagado el suplemento que estaba correcto. Pero para que España no ha dicho ni mu, porque no es progresista y reformista. Bueno, Álvarez ha dicho, no sé de qué me están hablando, no sé de qué hable, que lo conteste él. El capítulo Álvarez Margarita Robles también es muy interesante. Sí. Pero España,
que ha multiplicado claramente su gasto en defensa. Proporcionalmente el que más. En los últimos años, pero no va a llegar al 5%. Pero ninguno, Antonio. Sí, pues claro. Pero te quiero decir, y el señor que 10 minutos anteriormente está diciendo estos no pagan nada, luego dice, no, sí que pagan, pero si la cantidad es la misma, que ha habido un aumento de gastos obvio. No es la misma. Hay un gasto extra que al parecer Pedro Sánchez anuncia allí. Un gasto extra que no sabemos qué es porque el gobierno español no lo ha dicho. Y Álvarez ha dicho que lo explique, solo lo puede explicar él. No, perdona. No. ¿Y el que lo gasta? También lo puede explicar el que lo gasta, el que suelta la pasta. No vale la respuesta. No, que lo explique él. No, perdona, tú lo has pagado. Perdona, pero ¿cómo era aquello entre pillos anda el juego? ¿No? Ya, bueno, es pues... decir, que Pedro Sánchez en una reunión haya dicho que va a haber un mayor gasto y que el otro se lo haya creído, lo hayan entendido, encontrar la verdad... Sí, por alguna razón Pedro Sánchez nos cuesta trabajo. Había cambiado un poco el tono, porque incluso en la respuesta que da a la primera, exactamente, bravuconada, dice, no, si yo me llevo con él, hemos hablado de golf. De golf dice que sabe él, yo no, porque claro, eso te facha lo de jugar al golf. Me lo habéis dejado votando. En menos de 24 horas, Donald Trump. España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún comercio con España. Por cierto, quiero que lo cortes. España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Así que, por favor, corte todo el comercio con España. Avión de regreso a Washington menos de 24 horas después. Debo decir que tuve problemas con España y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy. Accedieron a una solicitud de pago importante y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado. Solicitud de pago importante. Álvarez. Él tiene un estilo político, de comunicación política, en el que habla pues de muchos líderes, de muchos países. Bueno, es el estilo habitual, no vamos a comentar comentarios. No sé exactamente a qué se refiere, solo él podría explicarlo a lo que se ha referido. No. Solicitud de pago importante. No solo es, por así decirlo, el que cobra. No. También puede explicarlo el que paga. Es que, además, yo creo que el Pedro Sánchez de la Haya no es el Pedro Sánchez de esta cumbre de Ankara. Empezó con una foto a la esquina y luego se ha ido poniendo más al centro. Yo creo que algo ha cambiado. No sé si teme alguna cosa, alguna decisión. Es verdad que estamos bajo el paraguas comercial de Europa y que no puede tomar decisiones unilaterales contra España, pero bueno, tenemos ahí sectores como el del vino, como el de aceite, contra los que puede actuar. Y yo creo que Pedro Sánchez, en este caso, ayer yo le elogiaba. Yo creo que tuvo un comportamiento digno de un jefe de gobierno. Decir, oye, yo no quiero más líos, no me voy a meter con el presidente Trump. Y además hemos hablado y ha sido muy cordial y demás. Y este cambio, efectivamente, de postura del presidente de Estados Unidos tiene que ver con alguna cesión, efectivamente, que ha hecho España económica y que el gobierno de España, claro que debería contar. No tenemos que esperar que desde Washington nos informen de si ha habido un giro, un cambio, una propuesta, una financiación mayor y que al presidente Trump, oye, le ha convencido. Porque cambiar así el discurso, más allá de que él pueda tener este tipo de salidas, yo creo que responde a algo. Yo reconozco que no lo sé. Mañana intentaré enterarme y preguntarlo. Pero de verdad, lo que diga Trump, ni antes ni después, ya también es verdad. Me sirve de fuente. A ver, yo veo, esto de verdad, no lo sé, hago un análisis y me lo invento, pero veo a Álvarez intentando no meter la pata para no provocar y no desmentir. Eso es lo que hizo Sánchez después. Más que realmente haya, es decir, en lugar de decir no va a haber un ingreso porque inmediatamente nos cortan la exportación de aceite o de lo que sea. Con lo cual el gobierno español dice esto que pase cuanto antes y no queremos líos con este señor. Porque sí que es cierto que ayer bajaron las bolsas por Irán y por el tema de las amenazas comerciales de TAN. Ojo, las bolsas y la subida de los combustibles, no te lo pierdas. En fin, el resumen de la tertulia con Maite y con Antonio es: el gobierno está rodeado, el presidente de Turquía te regala un revólver con 6 balas que funciona y Donald Trump sigue siendo Donald Trump. ¿Os parece buen resumen? Sí, está bien. Pues vamos al frenopático directamente. El mundo se va a la mierda. Maite Alcaraz, muchas gracias. Un abrazo, Ángel. Antonio Ray. Buenas noches. Muchas gracias a los dos.
Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Cuando acaba el partido, el Mundial continúa. Tomamos el relevo, hacemos Los protagonistas, las historias y las voces que deja cada jornada están en el partidazo de COPE. Es el padre de Miguel Merino, es Miguel Merino. Buenas noches. Miguel, enhorabuena, ¿eh? Lo que debes haber sentido hoy. Es una pasada. ¿Tú llevas contigo una imagen de San Fermín? Yo llevo el pañuelo con, ¿El pañuelo? con la figura de San Fermín. Es innegociable. De lunes a viernes desde las 11:30 con Juanma Castaño. Con la última hora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido 28 de marzo de 2004. Número de la suerte, el 4. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario con el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh? Suena bien. 4,3 litros de consumo a los 100. Suena a Qashqai e-Power. Y al 0% TAE. Suena a que estreno Nissan. Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es. Este verano, cuando el fútbol nos une, toca darlo todo. En HSN investigamos, desarrollamos y fabricamos productos de nutrición con calidad, seguridad alimentaria, certificado IFS Food y precio justo. Para cuidarte, rendir y disfrutar juntos en cada partido. Los que saben elegir, eligen HSN. HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Nuestro tiki-taka, nuestra camiseta roja, nuestra porra en la OFI, nuestro gol de Iniesta. Y antes del partido, nuestras aceitunas. Un momento. Solo si son la española. Son nuestras aceitunas. Pues claro. Es aceitunas La Española. 100% nuestras, 100% como ninguna. ¡Vamos! ¡La volea de Iniesta! ¡La manita de Casillas! ¡El sprint del niño! Hay momentos que por mucho que pasen los años los sigues disfrutando igual. Como volver a Feubert. Más de 35 años cuidando de tu coche como el primer día. Ven y llévate hasta 120 euros en combustible con tus neumáticos Hankook. Feubert, nos movemos contigo. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento? ¿Cómo? Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol. Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu Minuto Vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com. Línea editorial. Cadena COPE. La cascada de escándalos de corrupción que rodean al gobierno no se detiene. Un nuevo informe de la UCO, remitido al juez que investiga el caso de las cloacas del PSOE, apunta directamente a Juanma Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Serrano, que también presidió Correos, habría mediado supuestamente para enchufar en la compañía la fontanera Leire Díez. Siempre, según este informe, el ex jefe del gabinete habría desempeñado un papel preponderante en la trama diseñada para desestabilizar las causas judiciales que afectaban al entorno del presidente. Resulta difícil atribuir a la casualidad que 2 secretarios de organización y un jefe de gabinete estén salpicados por casos de corrupción de extraordinaria gravedad.
La explicación más probable, y acaso la única verosímil, es que el presidente escogió unos perfiles políticos y personales muy concretos. Es muy posible que con el paso de los días afloren nuevos detalles comprometedores. Sin embargo, sería un error fiar la responsabilidad y la exigencia políticas a futuras investigaciones. Con los hechos ya conocidos y algunos incluso juzgados, la credibilidad del presidente Sánchez está irreversiblemente dañada. Quien eligió a estos hombres para ocupar los puestos de máxima confianza no puede alegar desconocimiento. Si el presidente es incapaz de responder por las personas a las que situó en su círculo más próximo, es perfectamente legítimo cuestionar su continuidad al frente del gobierno.